Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 6. Más testimonios acerca de Jesús. ¿Por qué es que Jesús estaba tan preocupado, tan interesado en que las personas que vivían en ese tiempo, los judíos y todo lo alrededor, llegaran a conocer a Jesús? Le llegaran a conocer a Él. ¿Por qué? Ah, Quizás porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque solamente cuando vayamos al conocimiento de la verdad y de saber quién es Jesús, podamos alcanzar la salvación. Pero me quedo pensando por un momento que en Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué es que Jesús no ha venido? Porque el evangelio no se ha predicado a todo el mundo. Todas las personas no han llegado al conocimiento de quién es realmente Jesús. En Romanos 10, 18, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. Pablo había predicado el evangelio y predicó por mucho tiempo y dijo: se ha predicado el evangelio, pero hay personas que no quieren escuchar. Hay personas que no quieren aceptar la verdad. Y sabes que es lo mismo que está ocurriendo ahora. En el tiempo de Jesús, como que se tapaban los oídos para no escuchar. Como que se tapaban los ojos para no ver quién era Jesús. Y muchas personas ponían excusas, querían evidencias. Y ¿sabes lo bueno que es Dios? Lo bueno que era Jesús en ese momento cuando estaba en la tierra, que les demostró una y otra vez de quién era Él. Es interesante, ¿verdad? De igual manera, hoy en día, Dios nos da la evidencia de que este mundo pronto llegará a su final, y el deseo de Él es de que tú y yo lleguemos al conocimiento de la verdad para que seamos salvos. Oramos. Señor, que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría y entendimiento. Por favor, le suplicamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar en esta semana lo encontramos en San Juan 12, 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Es el deseo de Dios, de que todos lleguen al conocimiento. Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su procedencia. También mostró quién era mediante los milagros y las señales que realizó. En las palabras de algunos que testificaron abiertamente en favor de Jesús: cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? ¿Sabes? Jesús les está diciendo que Él es el único que le puede dar salvación y ha hecho milagros. Y dice: pero nosotros esperamos a otro. ¿Te acuerdas cuando Juan estaba en la cárcel? Mandó a sus discípulos a que preguntaran a Jesús si Él era el Mesías o esperaban a otro. Tristemente o desafortunadamente, a veces nosotros llegamos a pensar que la venida de Jesús está como a 10,000 años. Pero en este momento nos está dando también evidencias por todo lo que acontece a nuestro alrededor de que Él está pronto a volver. Cristo presentó a la multitud de judíos y gentiles de todas las naciones las verdades originales relacionadas con su reino, que habían estado sepultadas fuera de vista. Procuró despertar la niebla y la confusión de sus ideas falsas. Y es por eso
que el Espíritu Santo trabaja de una manera extraordinaria para llevarte al conocimiento de la verdad. Y el Espíritu Santo es el que te revela lo que tú eres. Muchos de todas partes del mundo habían venido a las fiestas de las cabañas con la esperanza de verle. Al principio de las fiestas muchos preguntaron por él. Los fariseos, los gobernantes esperaban que viniese, deseosos de tener oportunidad para condenarle. Desafortunadamente, ¿no? A veces duele un poco, ¿verdad? ¿Cómo pueden reaccionar las personas? Te creen o te consideran un enemigo, al igual que a Jesús. Por decir la verdad, lo condenan. Alguien que no le ha causado daño. Ellos querían que llegara ahí para condenarle, para quitarle la vida. ¿Por qué? Porque le estaba quitando credibilidad. Y preguntaban ansiosamente, ¿dónde estará? Pero nadie lo sabía. En todas las mentes predominaban pensamientos relativos a él. Por temor a los sacerdotes y príncipes, nadie se atrevía a reconocerle como el Mesías. De igual manera hoy, pareciese ser que el mundo no ha cambiado. ¿Sabes? Porque en el tiempo de Jesús muchas personas tenían miedo. Tú puedes ver la historia de Nicodemo. Nicodemo tenía miedo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el único que le podía dar salvación. Tenía miedo. Y hoy en día hay muchísimas personas que tienen miedo. Miedo a quedarse sin trabajo, miedo que la familia los rechace, miedo de todo. Pero ¿sabes cuál es lo curioso? De que no tienen miedo a perder la salvación. Triste, ¿no? Jesús podría haber estado en paz con el mundo solo dejando a los transgresores de la ley sin reprobación, sin reprensión, pero no pudo hacerlo, pues había venido para quitar los pecados del mundo. Cristo denunciaba la injusticia y su sola presencia era un reproche al pecado. La atmósfera que lo rodeaba, su alma era tan pura, tan elevada, que colocaba a los rabinos, sacerdotes y gobernantes hipócritas en su verdadera posición. Y los revelaba en su verdadero carácter de pretender la santidad y al mismo tiempo tergiversar a Dios y su verdad. En la rica belleza del carácter de Cristo, el celo por Dios era siempre evidente. Su justicia iba delante de él y la gloria del Señor iba detrás. Solo odiaba una cosa, el pecado. Pero desafortunadamente el mundo lo que más amaba era el pecado. ¿Por qué fue destruido el mundo en el tiempo de Noé? Porque el pecado. ¿Por qué fue destruido Sodoma? El pecado. ¿Y por qué vamos a ser destruidos por el pecado si nosotros no aceptamos a Cristo? Entonces nos damos cuenta que hoy en día muchos que se dicen llamar, por eso es que tenemos que tener cuidado, que se dicen llamar pastores, evangelistas, están tergiversando la verdad. Y muchas de las veces nosotros, por no querer tomar la Biblia y pasar tiempo estudiando, podemos perdernos. Es por eso que es necesario que tú ores, que tú estudies tu Biblia y que le pidas a Dios sabiduría para que tú llegues al conocimiento de la verdad. Algo que me gustó hace 2 semanas en la lección fue lo de Natanael, que él, cuando escucha que Jesús era el Cordero de Dios, él va a orar al monte y empieza a estudiar arduamente, y le está pidiendo a Dios que el Espíritu Santo le revele si Jesús es realmente el Mesías, y el Espíritu Santo le dice que él es. Entonces, ¿cree que Dios no te puede revelar cuál es el camino y cuál es la verdad? Claro que sí. Solamente que a veces yo pongo mi argumento de que no puedo leer, de que no tengo tiempo, de que yo me conformo con lo que la gente diga. No te conformes con lo que la gente diga. Ve y estudia. Y eso te va a llevar a
seguir estudiando, estudiando hasta que llegues al conocimiento de la verdad. En San Juan 3:25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces nos damos cuenta de que estudiamos un poco la semana pasada de que estaban como en discordia. ¿Por qué es que Jesús tenía más seguidores, más bautismos que Juan? Eso es lo que el enemigo siempre quiere, que haya conflicto, que haya discordia, que estemos enojados, que estemos peleando en la iglesia, el uno con el otro, ahí desbaratar la obra de Dios. Entonces Jesús, sabes que es inteligente, se fue a otro lado. Y en versículo 32, y lo que vio y oyó y esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua de Dios, es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da un espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan está diciendo, yo no soy el Cristo. Yo no doy salvación. El que da salvación es Él, el Cordero de Dios, Jesús. Pero ahora, si tú no quieres creer, está en ti. Pero si tú quieres tener la vida eterna, necesitas creerle. Si no crees, te vas a perder. Entonces es por eso que Él está dando el testimonio de quién es Jesús. Y nos damos cuenta de la importancia que tiene de que Juan está diciendo, sí, yo solamente vine a preparar el camino para Él. Yo solamente estoy predicando, soy parte de la predicación, pero ahí queda. Yo no doy salvación, yo no soy el que perdona pecados, el que perdona es Él. Y entonces es necesario que yo muera y que Él crezca. A Él créanle. Entonces, ¿cómo nosotros? Tiene una pregunta interesante porque dice, ¿cómo podemos aprender la lección de la humildad en relación con Dios y con los demás? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Juan acerca de la humildad? Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos aprender a ser humildes, pero a veces no lo somos. A veces ese ego, ese yo quiere salir a relucir y esto no es así. Desafortunadamente, no es así. Cuando Juan mira al Redentor, se había elevado a la altura de la negación. Él no trataba de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar los pensamientos siempre más alto. ¿Sabes qué interesante es de que cuando tú escuchas la historia de Noé, que estuvo predicando por 120 años? Mira, 120 años podría parecer poquito, ¿verdad? Pero 120 años es mucho. Y él estuvo predicando. Desafortunadamente o tristemente, no se salvaron, más que solo su familia. Pero él hizo su trabajo. Muchas de las veces te pones triste, yo lo sé, que estás estudiando, estás predicando y la gente no quiere. Pero lo bueno de todo esto es de que estás haciendo tu trabajo. Y a pesar de eso, yo te invito a que te sigas esforzando. Sí, es complicado. Yo lo sé, es complicado. Pero es necesario que sea predicado el Evangelio. También nosotros miramos en San Juan
en San Juan 1, 32 al 36. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez Juan estaba y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién le reveló a Juan que Jesús era el Cordero de Dios? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué deseas tú que te revele el Espíritu Santo? Es la importancia de que Juan está diciendo: yo lo creo porque realmente yo lo vi. Porque el Espíritu Santo me dijo que iba a aparecer ahí, manifestado. Es más, no solamente eso, sino que escucha la voz de Dios que le dice: este es mi Hijo amado. ¿Te imaginas? ¿Sabes? Tristemente, yo sé que tristemente, muchas veces tú no has querido o no has deseado obedecer la voz de Dios. Porque Dios te ha hablado, Dios te ha llamado y no has deseado obedecer la voz. Porque Él a todos nos habla, a todos nos llama. Y cuando nosotros vamos por el mal camino, Él te dice: no es ahí, endereza tu camino. Pero a veces nosotros preferimos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. También en San Juan, en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando él está diciendo, ¿verdad?, que ese es el cordero, era lo que se había hablado desde la entrada del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, murió un cordero. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo que morir un cordero. Y cada vez que, cuando ya se hizo el santuario, tenían que morir muchos corderos. Y Juan le está diciendo: es el cordero. Es el que había de venir desde Génesis 3:15. Entonces, nos damos cuenta que él les estaba dando evidencia de quién era. También Juan que dice: y yo no lo conocía. Probablemente que tú y yo podamos llevar mucho tiempo en la iglesia y no hemos llegado a conocer a Jesús. Tristemente. No hemos tenido ese encuentro realmente con Jesús. Y a veces nos quedamos pensando: ¿no será que estoy perdiendo tiempo en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo sentir lo que tengo que sentir? Hay muchas personas que pueden decir: yo tengo el Espíritu Santo, pero no obedecen a Dios. Entonces eso no es real. O no nos podemos conformar solamente con ir a la iglesia. Los judíos no esperaban como salvador del pecado aquel que iba a venir, sino como un príncipe poderoso que sometiera a todas las naciones en la supremacía del león de la tribu de Judá. En vano habían pedido a Juan el Bautista con la fuerza conmovedora de los profetas antiguos que se arrepintiesen. En vano, a orillas del Jordán, habían señalado a Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios trataba de dirigir su atención a los profetas de Isaías con respecto al Salvador doliente, pero no quisieron oírlo. Las personas no deseaban oírlo. Su corazón se endurecía. Dime tú, ¿no sucede lo mismo ahora? Claro que sí. No, ahí después. No tengo tiempo. Y a veces, desafortunadamente, es que
Yo no sé cuándo voy a morir. La otra pregunta es, yo no sé cuándo Cristo va a volver. Y si Cristo volviese esta noche, ¿te salvarías o te perderías? La lección 2 describió la alimentación de los 5,000. Encontramos en Juan 6. Después de que Jesús alimenta a los 5,000, Él lee en el pensamiento de ellos lo que ellos deseaban, coronarle como rey. Ellos llegaron a pensar, se acabaron los problemas. Ya no vamos a ser esclavos de Roma. Ya no nos va a hacer falta comida. Ya no nos va a hacer falta salud, porque Él restaura la salud. Lo tenemos todo. Si nosotros le ponemos como gobernante, lo tenemos todo. Entonces, necesitamos. Jesús sabía. Él conocía sus pensamientos, conoce mis pensamientos, conoce tus pensamientos. Y le dice mejor a los discípulos, váyanse, aléjense de aquí, vayan a casa. Pero los discípulos también pensaban lo mismo y por eso tenían ese problema ahí en el mar. Por eso Él se aparece ahí. Pero al siguiente día, los discípulos empiezan a contarle a la gente, dar testimonio de lo que había sucedido. Y ellos, cuando leemos ahí también en San Juan, que dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste? Esperaban oír de sus labios otro relato del milagro. Jesús no satisface la curiosidad, dijo tristemente, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartaste. Y es cierto. A veces nosotros vamos a la iglesia por conveniencia. Porque a veces nos quedamos pensando, y si yo no voy a la iglesia y si me pierdo. Tú no vas a ir a la iglesia por eso. Tú no vas a ir a la iglesia porque te llevan a la fuerza, porque un amigo te invitó y, bueno, para no decirle no, tú vas a la iglesia porque necesitas de Jesús. Si yo voy a la iglesia, yo no porque sea bueno, o yo no soy bueno, yo necesito de Jesús. Yo necesito que Él me transforme. Pero ellos buscaban a Jesús solamente porque los había alimentado. Pero cuando le dice, dejen todo y síganme, ay no, es muy difícil. Es muy difícil seguir a Jesús. En San Juan 6:51 dice, Él les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No busque las cosas materiales, porque las cosas materiales vienen y se van y se acabó. Busca lo celestial. Por eso Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué buscaban ellos? Jesús les dice más. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué pasó cuando pasó el ángel destructor en Egipto? Él le dijo, tienen que comer este cordero, tienen que comerlo. Él le dijo, manchen ahí la puerta de sangre, porque cuando pasó el ángel destructor, ninguno de los primogénitos de Israel murió. Hay una señal. Y ese cordero de la Pascua que ellos tenían que comer, el que representaba a Cristo, y ahora Cristo estaba con ellos y les está diciendo, yo soy. Cuando tú llegues a comer esto, jamás vas a tener hambre. Pero no se refiere a las cosas materiales, se refiere espiritual. Por eso que Nicodemo dice, ¿cómo es que yo puedo entrar al vientre de mi madre otra vez? No es literal. Tienes que nacer de nuevo del Espíritu Santo. Es por eso que en la iglesia se hace el rito de humildad, la Santa Cena. Y es representación de que tú comes la carne de Cristo y la sangre de Cristo. No lo haces porque tú seas el mejor, porque en ese momento tú le entregas tu vida a Cristo. No puedes estar enojado con alguien, peleando con alguien
y tomar la Santa Cena. No se debe. Yo sé que muchos lo hacen, pero no se debe. Porque si tú lo haces cuando estás enojado o estás en pecado, te estás acarreando más problemas. También, él les dice, el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía quién lo iba a entregar. Y cuando tú lees la Biblia, muchos que leen la Biblia no entienden o no quieren entender. ¿Por qué? Porque no les conviene, ¿verdad? Entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús le dijo, es necesario que me sigas a mí, muchos se fueron. Y ellos dijeron, es difícil seguir a Jesús. Y hoy tú puedes escuchar que la gente dice, es difícil guardar los mandamientos. Oh sí, es difícil, pero no imposible. Es difícil ser cristiano, sí, porque te humillan, porque te desprecian. Es que seguir a Cristo es difícil, pero no imposible. Probablemente que te van a correr del trabajo, probablemente que te van a despreciar. Es difícil, sí, pero no imposible. Entonces, esto nos lleva que todo lo que había hecho Jesús, por ejemplo, Él les dio evidencia de todo lo que podían alcanzar a ver. El deseo de que Jesús tenía era de transformar a las personas, pero desafortunadamente lo rechazaron. Él quería transformar la forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como Mesías. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. San Juan 6:66. Cuidado. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Cuando llegan los momentos difíciles, muchos se van, se alejan de Jesús. Cuando venga la persecución, muchos van a abandonar. Hoy en día es lo más horrible que sucede, está sucediendo. Muchos se están yendo de la iglesia. ¿Qué te dice eso? Es interesante. Los discípulos llevaban bastante tiempo viajando con Jesús, viendo sus milagros y escuchando sus sermones. Sabían por experiencia que no había nadie como Él. No había nadie. Y si tú vas a la Biblia, vas a encontrar la verdad, te vas a dar cuenta que no puedes caer en la mentira y vivir en la mentira. Entonces los discípulos clamaron airadamente, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? No entendieron. Desafortunadamente. Para ellos la prueba era demasiado grande. Demasiado difícil. Pero nos damos cuenta que Dios es bueno y te sigue dando oportunidad. Y me sigue dando oportunidad a mí, a pesar de que le fallamos. El Evangelio de Juan comienza hablando de la palabra logos como alguien que está con Dios, el Padre, Juan 1:1. Cuando el Verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión del bautismo. En San Juan 5, 36, 37, 38, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió
ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído la voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y podemos mirar, por lo menos, en Mateo 3:17, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Y Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí la voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en la transfiguración. Y vi una voz en los cielos que decía: tú eres el Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal, dice Lucas 3:22, como paloma, y una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Pero ahora, cuando vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 18, Pedro dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria que una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro: y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Nos da evidencia? Claro que sí. Ahora, esto es como para dejar todo en claro. Pedro, Juan, Santiago, todos daban testimonio de quién era Jesús. Nicodemo dio testimonio a quién era Jesús. Evidencia de el paralítico, evidencia de la mujer samaritana para que diera testimonio de quién era Jesús. También Juan el Bautista. Pero ahora, el mismo Dios está dando evidencia de quién es Jesús. Ahora, te pregunto, ¿te queda alguna duda de quién es Jesús? Porque hay muchos que no creen en Jesús. Las cosas estaban llegando a un punto culminante en los últimos días de este ministerio. Los líderes religiosos, incapaces de detenerlo, como dice San Juan 12:19, querían verlo muerto ahora más que nunca. Las multitudes estaban muy entusiasmadas por él, sobre todo porque cada vez más gente le seguía al oír el testimonio de quienes lo vieron resucitar a Lázaro. ¿Qué hacía? Siempre que Jesús daba testimonio de quién era él, hacía un milagro, los líderes de la iglesia no eran otra persona, eran los líderes de la iglesia. Se enojaban, y cada día más coraje, más enojo, y querían matarle. ¿Quiénes? Los líderes. Cuidado. Como ya hemos visto, la hora de gloria de Jesús en la cruz, por lo tanto, el testimonio del Padre en favor de Jesús apunta al gran sacrificio del Cordero de Dios por los pecados del mundo. La cruz es la culminación de su ministerio terrenal. Su muerte en nuestro favor, y pagó la deuda completa por nuestros pecados. Gracias a él, por la fe, ya no tenemos que afrontar esa deuda. Maravilloso, ¿no? ¿Cuál fue la labor del mensaje de Dios a nuestro mundo? El unigénito Hijo de Dios revistió su divinidad de humanidad y vino a nuestro mundo como maestro, como instructor, a fin de contrastar la verdad con el error. La verdad, sí, y la verdad salvadora nunca se extinguió en su lengua, nunca sufrió en sus manos, sino que fue resaltado clara, nítidamente, en medio de las tinieblas morales que prevalecen en nuestro mundo. Para esta obra dejó los atrios celestiales. Dijo de sí mismo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La verdad brotaba de sus labios con frescura y poder, como una nueva revelación. Él era el camino, la verdad y la vida. Maravilloso, ¿no? Si esta voz no conmovió a los impenitentes, y si el poder que Cristo manifestó en sus poderosos milagros no hizo que los judíos creyeran, no debiera sorprendernos demasiado descubrir que los hombres y mujeres de ahora estén en peligro de manifestar la misma incredulidad que demostraron los judíos y de cultivar el mismo entendimiento pervertido.
Esto es difícil. Esto sí es duro. ¿Sabes? Porque ellos estaban viendo a Jesús. Miraron los milagros que hizo Jesús. Y aún así no creyeron. Y ahora, ¿te puedes imaginar ahora que solamente le hablamos con la Biblia y dicen probablemente que no es cierto? ¿Es triste o no? Claro que sí es triste. En el último día de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán en su corazón. Cuando estaba la fiesta, ¿te acuerdas cuando el pueblo de Israel venía en el desierto y salió agua de la roca? Entonces ellos se pusieron alegres. Y entonces en el santuario ellos tenían como una roca donde salía agua y la gente iba y tomaba agua ahí. Y Jesús le dijo: ¿por qué vienen a beber aquí? Yo soy la fuente, esa fuente soy yo. Cuando Moisés estaba allá, yo les di esa fuente. Y ahora que estoy enfrente de ustedes, yo soy el agua de vida. Pero es difícil, ¿no? Que ellos llegaran a creer. San Juan 7, 37, 38. Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora yo te pregunto, ¿crees tú? ¿Crees? Él les dice también, en Deuteronomio 18, 15 al 19, como Moisés le había dicho: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pidieste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelvo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien de lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ellos creían en Moisés y en todos los profetas. ¿Y por qué ahora que estaba el profeta que a ellos habían pedido no creían? San Juan 7:49 dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Tú no puedes decir que amas a Dios si no le quieres obedecer. Tú no puedes decir que tú eres hijo de Dios si no le quieres obedecer. Tú no puedes decir que quieres ir al cielo si no quieres obedecer. Y es por eso que Jesús nos dio evidencia de quién era Él. Él dice: yo soy el Cordero de Dios, yo soy el que borro tus rebeliones. Él dice: yo soy la fuente del agua de la vida. ¿Sabes? A veces, solamente cuando tengo necesidad me acuerdo que Dios existe. A veces, solo me conformo con ir a la iglesia. A veces, pienso que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Pero cuando yo voy a la Biblia, me encuentro que lo que yo estoy pensando no es real. Cuando voy a la Biblia me encuentro de que no basta solamente leer la Biblia, sino que necesito aceptarla. Y entonces me doy cuenta que no basta con ir a la iglesia, sino que tengo que despojarme de todo lo que me está estorbando. A los judíos se les hizo difícil despojarse, porque ellos querían llamar la atención. Ellos querían tener el control de la iglesia. Pero en la iglesia el pastor no manda, el anciano no manda. El que manda en la iglesia es Cristo. El que transforma es Cristo. Yo te pregunto, hasta este momento,
Ya vamos a la lección 6. ¿Qué quieres que haga Jesús en tu vida? Ahora, ¿deseas que Él transforme tu vida? Y la última pregunta, ¿quieres salvarte? Si tú quieres salvarte, necesitas cambiar de dirección. Sí, ve a Cristo. Porque solamente cuando vayamos a Él vamos a encontrar la felicidad. Y ese es mi mayor deseo, que tú puedas tener un encuentro con Cristo. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Y de todo corazón, que puedas tomar la mejor decisión. Oramos. Señor, le damos las gracias por esta lección. Ayúdenos, Señor, a confiar en su promesa y en su palabra. Sabemos que a veces se nos hace difícil porque andamos corriendo de un lado para otro. A veces se nos hace difícil porque ese yo no quiere morir. A veces se nos hace difícil porque estamos acostumbrados a nuestras tradiciones. Solo usted puede transformar nuestra vida, transformar nuestra iglesia, nuestro mundo, nuestra familia. Por favor, se lo suplicamos. Ayúdenos a prepararnos para que podamos tener ese encuentro con usted. Gracias, Señor, por escucharnos. Todos estos favores se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día. Que Dios te ayude, nos ayude a tomar la mejor decisión. Que ese sea nuestro deseo. Y nos vemos la próxima semana con bienaventurados los que creen. Bendiciones.